Bienvenidos a The Debate. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas ideas que todo el mundo parece dar por sentada en las finanzas, que tener dinero en efectivo parado en el banco es uno de los peores errores que puedes cometer. La razón, en teoría, es simple y la llaman el ladrón silencioso, la inflación, que se come el valor de tu dinero día a día, casi sin que te des cuenta. Y esa idea nos lanza de cabeza a la pregunta de hoy. ¿Es de verdad una estrategia perdedora tener una parte importante de tus ahorros en efectivo? ¿Es una falsa sensación de seguridad que en realidad te garantiza ser más pobre? ¿O por el contrario, podría ser una decisión, totalmente racional que pone por delante la protección de tu capital y la necesidad de tener liquidez, frente a los bandazos, a veces brutales, de los mercados de inversión? Mi postura es clara. Esa supuesta seguridad del efectivo es una trampa, un autoengaño. Y los números no mienten. El efectivo es la vía más directa para empobrecerse lentamente. Pues yo voy a defender justo lo contrario. La inflación es real, claro que sí. Pero condenar el efectivo de forma tan categórica es ignorar que sirve como un escudo fundamental contra riesgos mucho más repentinos y francamente devastadores que esa erosión gradual. A ver, mi argumento es muy directo, porque no se basa en probabilidades, sino en una certeza matemática. El dinero en efectivo, por definición, pierde valor cada día. Hay un ejemplo muy claro que lo ilustra a la perfección. Imagina que tienes 10.000 euros. Si los dejas en una cuenta corriente con una inflación del 8%, en solo 5 años, esos 10.000 euros te permitirán comprar lo mismo que hoy compras con poco más de 6.700. O sea, no has gastado nada, pero has perdido casi un tercio de tu poder de compra. Es así de simple. De hecho, hay una regla muy fácil, la regla del 72, que te lo calcula. Divides 72 entre la tasa de inflación y te da los años que tarda tu dinero en valer la mitad. Con un 8% estamos hablando de solo 9 años. Pero el problema es doble, y esto es lo importante. Se produce lo que podríamos llamar una doble pérdida silenciosa. No solo pierdes poder adquisitivo por la inflación, sino que además sufres el coste de oportunidad de no haber invertido. Los datos históricos son apabullantes. Y Watson y Morningstar muestran que en el último siglo el efectivo ha dado un rendimiento real, descontando la inflación, de apenas un 0,4%, mientras que las acciones han promediado un 7%. Por tanto, no hacer nada no es ser prudente, es tomar la decisión activa de perder dinero. Y lo hacemos por una trampa mental que el premio Nobel Daniel Kahneman llamó aversión a la pérdida. Nuestro cerebro está programado para odiar perder 100 euros mucho más de lo que le gusta ganar 100 euros. Y por evitar ese dolor de ver caer una inversión, pues aceptamos una pérdida segura pero lenta, la de la inflación, que a la larga es mucho más dañina. Entiendo perfectamente la lógica, de verdad, pero yo lo veo desde un ángulo completamente distinto. Nadie niega la inflación, pero hay que entender qué tipo de riesgo es. La inflación es como una fuga lenta en la rueda de un coche. Es molesta, gradual y hasta cierto punto sabes que está ahí. En cambio, el riesgo de invertir en bolsa es como un reventón a 120 por hora en la autopista. Es repentino, es catastrófico y puede que no te recuperes del golpe. Y esa aversión a la pérdida que mencionas no me parece un sesgo irracional, sino una respuesta muy humana y muy lógica a la posibilidad real de perder una parte enorme de tus ahorros de toda la vida. Pero es un miedo que nos paraliza y nos hace tomar malas decisiones. Mala decisión. Piénsalo. Una caída del 40% en el mercado, como hemos visto varias veces, no es una incomodidad psicológica en una hoja de cálculo. Es un drama financiero que destroza planes de jubilación, la compra de una casa, la educación de tus hijos. La gente recuerda el pánico de 2008. No pensaban en el coste de oportunidad, pensaban voy a perder la casa. En ese momento, el efectivo en el banco no era dinero perezoso, era tranquilidad, era poder dormir por la noche. Y esa tranquilidad, tiene un valor incalculable. Los ejemplos de hiperinflación que a veces se usan, como Argentina o la Alemania de Weimar, son casos extremos, son un colapso de un país. Para la mayoría de nosotros, en economías más estables, el riesgo de un batacazo bursátil es una amenaza mucho más real y cercana que una inflación desbocada. Un momento, pero ese 7% de media de las acciones que he mencionado esconde una trampa, ¿no? Exacto. Ese 7% de media es una trampa. Es una media que incluye años de caídas brutales del 30 o el 40%.
Para la persona que necesita el dinero justo en ese mal año, la media no le sirve de nada. Ha perdido un tercio de sus ahorros. Por eso, la supuesta seguridad del efectivo se basa en dos cosas que ninguna acción te puede dar: la estabilidad total de su valor nominal, 1.000 euros son siempre 1.000 euros, y su disponibilidad inmediata. Y eso, según para qué, es oro. Veo por qué lo planteas así, pero déjame darte otra perspectiva sobre el riesgo. Dices que la inflación es gradual y el mercado es repentino, ¿de acuerdo? Pero el riesgo de la inflación no es una posibilidad, es una certeza absoluta. Cada día que pasa, tu dinero vale menos. Es un hecho, no una opinión. El riesgo de los mercados, aunque es más visible y asusta más, se puede gestionar muy bien con dos herramientas básicas: diversificar y, sobre todo, tener un horizonte temporal a largo plazo. La trampa mental es que sobrevaloramos el riesgo que vemos, el de la cotización que sube y baja cada día en la pantalla, e infravaloramos por completo el riesgo invisible, silencioso, pero 100% seguro de la inflación. Es como tener más miedo a volar, que es estadísticamente segurísimo, que a llevar una vida sedentaria comiendo mal, que te va a matar lentamente con total seguridad. Me gusta la analogía, es potente. Pero has dicho una palabra clave: largo plazo. Y ahí está el nudo del problema. Porque el largo plazo es un lujo que no todo el mundo se puede permitir. Para un jubilado que vive de sus ahorros, o para una pareja que está ahorrando para la entrada de un piso que quiere comprar en 2 o 3 años, una caída del 30% del mercado no es un bache a largo plazo, es un desastre que pulveriza sus planes. Se acabó el piso o se acabó la tranquilidad en la jubilación. En esos casos, el objetivo número 1, el único que importa, es preservar el capital, que el dinero que tienes hoy siga ahí mañana. Pero están perdiendo poder de compra, lo mires como lo mires. Claro, pero para ellos el riesgo real no es perder un 3% de poder de compra en un año. El riesgo real es perder el 30% del dinero que necesitan para vivir. Y contra ese riesgo de catástrofe, el efectivo te da una garantía del 100%. No hay fondo de inversión ni diversificación que te salve de una caída generalizada del mercado si necesitas el dinero. Ya. Entiendo perfectamente el punto de los plazos, pero eso nos lleva de vuelta a la discusión sobre el coste de oportunidad. Insisto en la idea de la doble pérdida. El coste de no invertir es gigantesco y, repito, está garantizado. La diferencia entre ese 0,4% real que te da el efectivo y el 7% de las acciones, si lo capitalizas durante 20 o 30 años, es la diferencia literal entre una jubilación holgada y una llena de apuros. Decidir preservar el capital nominal para evitar el riesgo de mercado no es gratis. Tiene un coste altísimo y seguro, que es el poder de compra que se evapora y el crecimiento que nunca tendrás. En la práctica, es una elección que te garantiza ser más pobre en el futuro. Pues mira, ahí no estoy de acuerdo. Ese argumento no me acaba de convencer porque lo enfoca todo desde el punto de vista de maximizar el patrimonio, como si ese fuera el único objetivo válido. Y no lo es. Preservar el capital es un objetivo defensivo igual de legítimo. Para muchísima gente la prioridad no es hacerse rico, es no volverse pobre. Renunciar a posibles ganancias a cambio de eliminar por completo el riesgo de una pérdida catastrófica es una estrategia totalmente racional, no un error. Es como pagar el seguro del coche. Esperas no usarlo nunca y si no tienes un accidente podrías pensar que has tirado el dinero de la prima. Pero no es verdad. Lo que has comprado es tranquilidad y protección contra la ruina. El efectivo es, en muchos casos, ese seguro contra la volatilidad del mercado. Es un buen punto, pero yo lo matizaría. Estoy de acuerdo, y de hecho es fundamental, en tener un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses de tus gastos en dinero líquido disponible al instante. Eso no se discute. Ese es tu seguro, tu colchón. Pero aquí estamos hablando del dinero que va más allá de esa cantidad. Y para ese capital, incluso para la gente más conservadora que solo busca preservar, hay opciones muchísimo más inteligentes que tenerlo muerto de risa en una cuenta corriente. Por ejemplo, las letras del Tesoro, que básicamente es prestarle dinero a muy corto plazo al gobierno, considerado lo más seguro que hay. O los fondos monetarios, que son como una hucha de bajísimo riesgo que al menos te da algo de interés. O incluso bonos ligados a la inflación, diseñados específicamente para que no pierdas poder de compra. Estos productos te dan una seguridad muy alta y, como mínimo, intentan luchar contra la inflación. El efectivo ni siquiera lo intenta. Tener grandes sumas en el banco es simplemente dinero perezoso. Esa es una argumentación muy sólida, pero tiene un punto débil.
Las alternativas que mencionas son buenas, pero ninguna te da la combinación perfecta de liquidez total, simplicidad y estabilidad nominal que te da el efectivo. Los fondos monetarios son muy seguros, sí, pero no tienen la garantía estatal de un depósito bancario. Los bonos, incluso los del Tesoro, pueden perder valor si necesitas venderlos antes de tiempo, y los tipos de interés han subido. No te garantizan el 100% de tu dinero si surge un imprevisto. El efectivo es lo único que te da una flexibilidad absoluta. Es la pólvora seca que te permite reaccionar. ¿Pólvora seca para qué exactamente? Para todo. Para aprovechar una oportunidad de inversión que no esperabas, como una caída fuerte del mercado donde quieres entrar a comprar barato. O para una necesidad imprevista, o para la entrada de esa casa que de repente aparece y tienes que señalizar en una semana. La obsesión con poner cada euro a trabajar nos hace olvidar el valor estratégico que tiene tener capital disponible ya, ahora mismo, sin riesgo de que valga menos que ayer. Ese valor de opcionalidad es muy real, aunque no aparezca en los extractos del banco. En resumen, y para recapitular mi postura, creo que ha quedado claro. Aunque el efectivo es imprescindible para un fondo de emergencia, verlo como un refugio seguro para el resto de nuestros ahorros es un error financiero grave. La matemática de la inflación no perdona y los datos históricos de rentabilidad de los activos lo demuestran de forma aplastante. Para mantener o hacer crecer tu patrimonio tienes que asumir algo de riesgo e invertir de una forma que, como mínimo, le gane la carrera a la inflación. La inacción, en este caso, es una acción con consecuencias negativas garantizadas. Y por mi parte, para cerrar, diría que el discurso dominante contra el efectivo simplifica demasiado las cosas. Pasa por alto factores que son cruciales para la gente de a pie: su horizonte temporal, su miedo real a las pérdidas y sus objetivos de vida. Proteger el capital es un objetivo tan noble como hacerlo crecer. Y para ese fin, para la tranquilidad y la flexibilidad, el efectivo sigue siendo una herramienta insustituible, incluso aceptando pagar el peaje, conocido y predecible, de la inflación. Al final, creo que esta conversación deja clara una tensión que es el corazón de las finanzas personales. El choque entre la certeza de perder poco a poco con la inflación y la incertidumbre de los mercados donde puedes ganar mucho o perder de golpe. Y es evidente que no hay una respuesta única que sirva para todos. Estoy totalmente de acuerdo. El equilibrio perfecto entre una cosa y la otra depende por completo de las circunstancias de cada uno. Tu edad, tus objetivos, tu aguante al riesgo. Entender bien los pros y los contras de cada lado de la balanza es lo que de verdad te permite tomar decisiones inteligentes con tu dinero. El debate nos obliga a no ser complacientes con el efectivo, pero también, y esto es importante, a respetar todos los tipos de riesgo que existen.